Continuando con orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto que reforma el artículo 14 y adiciona una fracción a los artículos 4, 12 y 20 y un artículo 38 bis, todos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma, solicitándole al segundo secretario de lectura de esta iniciativa. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Diputados y diputadas de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, el de la voz, en mi calidad de diputado local, con el debido respeto, tengo a poner a su consideración el presente punto de acuerdo con iniciativa de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. Según la resolución 2002/16 del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, el secuestro consiste en detener ilícitamente a una persona o personas en contra de su voluntad con la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material, o a fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo. De acuerdo con los estudios realizados por la Asociación Civil Alto al Secuestro, el Estado de Zacatecas ocupa el segundo lugar en el índice de este delito y el séptimo entre los 10 estados con mayor incidencia, y es uno de los 9 estados en los que se ha presentado un aumento en la segunda mitad del año que transcurre, a pesar de que el indicador había disminuido relativamente de enero a junio del 2018. Del 2012 a la fecha, en Zacatecas se contabilizaron 273 secuestros que fueron del conocimiento de las autoridades que tienen competencia en la materia. Y de acuerdo con las estimaciones de las mismas autoridades, la cifra negra de este delito podría alcanzar hasta el 90%, lo que significa que de cada 10 secuestros, solo uno es denunciado o bien del conocimiento oficioso de las autoridades. En el país se presentan un promedio de 6 secuestros diarios. El alto nivel de incidencia de este delito constituye un elemento suficiente para que las políticas públicas encaminadas a su prevención, la atención, el tratamiento, la prevención del daño y la garantía de no repetición sean una prioridad de los 3 niveles de gobierno. Las modalidades de secuestro reconocidas hasta ahora en México son, además del secuestro simple, el secuestro exprés, el secuestro colectivo, el secuestro extorsivo, el secuestro virtual. Y por su parte, el Manual de Lucha contra el Secuestro, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, atendiendo las motivaciones de los secuestradores, lo clasifica en secuestro con fines de extorsión, secuestro con fines políticos o ideológicos, secuestro entre grupos delictivos o dentro de ellos, secuestro vinculado a disputas familiares o domésticas, secuestro en el curso de otras actividades delictivas, secuestro simulado o fraudulento, secuestro expreso, secuestro virtual y la venta de la víctima de un secuestro. El secuestro es un delito que repercute directamente en las personas que son agredidas de manera individual o grupal, según el tipo de secuestro de que se trate. Pero también impacta en la familia y los seres queridos de quienes son privados ilegalmente de su libertad. Si bien, en la generalidad de los casos, la motivación de los perpetradores es económica, para quienes lo padecen, la pérdida de recursos es el menor de los males, ya que el secuestro produce secuelas irreparables si no se atienden debidamente y de muy larga duración, ya sea que la víctima principal sea rescatada o no. Es por lo anterior que el secuestro, en cualquiera de sus modalidades, es un delito singularmente agresivo que daña no solo a la víctima o su entorno, sino por su virulencia es dañino para la sociedad en su conjunto. De acuerdo con la publicación electrónica del diario británico BBC, lo más sorprendente del secuestro en México no es necesariamente la cantidad de casos, sino su transversalidad,
que es un problema que no distingue entre clases sociales ni el tamaño del patrimonio. La evolución de este delito ha permitido que las víctimas potenciales de secuestro no sean solo aquellas personas con solvencia económica suficiente, sino que permea en diversos estratos socioeconómicos. El Código Penal Federal sanciona en su artículo 364 la privación ilegal de la libertad y otro tanto hace el Código Penal para el Estado de Zacatecas en su artículo 265. Cabe mencionar que el 29 de noviembre del 2010, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto mediante el cual se expidió la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Tras diversas reformas, la ley establece condenas que van desde los 40 a los 80 años, con agravantes según el tipo de secuestro de que se trate, o bien la situación particular de la víctima. El endurecimiento de los castigos no es la panacea para la desaparición del delito y sus consecuencias personales, familiares y sociales. La severidad de la ley debe estar acompañada en todo momento de acciones concretas y políticas públicas, transitorias y permanentes, que tengan como resultado la efectividad deseada. Es por ello que este órgano colegiado, en atención a su responsabilidad social por la representación que ostenta, debe ser un ente activo en la construcción de un andamiaje legal, institucional y social suficiente para procurar la solución y erradicación del problema, en permanente diálogo y consenso con los poderes ejecutivo y judicial y con organizaciones de la sociedad civil. Por lo que el de la voz vengo a proponer la creación de una unidad especializada en la prevención, atención y resolución del secuestro, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. No obstante, su conformación no debe ser primordialmente policial, sino multidisciplinaria, de manera que puedan atenderse todos los aspectos posibles de intervención social que favorezcan la protección de las personas en todos y cada uno de los aspectos de su vida. Tal unidad deberá contar con la capacidad, a partir de la capacitación adecuada, de atender y resolver los conflictos que se presenten con motivo de las acciones de secuestro en curso, desde el debido cuidado para el auxilio y la asesoría de las familias hasta las habilidades técnicas para la negociación con los delincuentes. Asimismo, deberá ser una entidad capaz de dar seguimiento, protección y atención a las víctimas, particularmente en lo que respecta a las secuelas del delito. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, con el debido respeto someto a consideración de esta honorable Asamblea Popular la siguiente iniciativa de decreto, que reforma el artículo 14 y adiciona una fracción a los artículos 4, 12 y 20 y un artículo 38 bis, todos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 4. Para efectos de esta ley se entenderá por fracción 21, unidad antisecuestros, a la unidad especializada en la prevención, atención y resolución del delito del secuestro. Artículo 12. Son organismos auxiliares en materia de seguridad pública del Estado, en su fracción cuarta, la unidad especializada en la prevención, atención y resolución del delito del secuestro. El artículo 14. A la Secretaría corresponde, además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, el ejercicio de las atribuciones siguientes. En la fracción 9, ejercer el mando de la Policía Estatal Preventiva de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, con su cuerpo de vigilancia y custodia de la unidad especializada en la prevención, atención y resolución del delito de secuestro, y de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad en el ámbito de la seguridad pública. El artículo 20, el sistema se integra por, fracción primera, el Consejo Estatal de Seguridad Pública; 2, las instituciones de seguridad pública; 3, el Secretariado Ejecutivo; 4, las instancias de coordinación, equipos, programas, información, políticas, servicios y acciones tendientes a cumplir con los propósitos en la materia; y 5, la unidad especializada en la prevención,
atención y resolución del delito del secuestro. De la Unidad Especializada en la Prevención, Atención y Resolución del Delito del Secuestro, el artículo 38 bis. La Unidad Especializada en la Prevención, Atención y Resolución del Delito del Secuestro es un organismo multidisciplinario dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública con las siguientes atribuciones. 1. Realizar los actos de atención policial tendientes a prestar el apoyo necesario en la atención de los hechos posiblemente constitutivos del delito de secuestro. 2. Recabar la información necesaria para apoyar cualquier investigación y persecución del delito de secuestro. 3. Suministrar información y medios de prueba a las autoridades encargadas de la investigación y persecución del delito del secuestro. 4. Operar, administrar y utilizar equipo tecnológico para la generación de información técnica y táctica que coadyuve a la investigación del delito del secuestro. 5. Sistematizar la información obtenida para lograr la liberación de las víctimas y la detención de los probables responsables del delito de secuestro. 6. Establecer mecanismos y medios de coordinación para el suministro e intercambio de la información obtenida mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos con otras unidades administrativas u órganos desconcentrados de la institución. 7. Solicitar y prestar auxilio a las autoridades competentes, unidades administrativas y órganos desconcentrados de la institución en el ámbito de su competencia. 8. Informar al secretario de Seguridad Pública la ubicación de las zonas, sectores y grupos de alto riesgo, así como proponer las acciones a efectuar para propiciar la desarticulación de estos últimos y su rendición de cuentas ante la autoridad jurisdiccional. 9. Emitir un informe periódico sobre las causas estructurales, distribución geodelictiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de comportamiento de los grupos delictivos que intervienen en los delitos en materia de secuestro. 10. Proponer políticas institucionales, estrategias y acciones integrantes para la prevención, atención y combate al delito de secuestro al interior del Consejo Estatal. 11. Proponer criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica para el combate del delito del secuestro. 12. Planear, programar, organizar, proponer al Consejo Estatal y, en su caso, ejecutar el funcionamiento de la política pública del Gobierno del Estado de prevención del secuestro. 13. Dar seguimiento a los asuntos que sean de su competencia o puestos a su consideración. 14. Participar en las comisiones, comités, consejos y demás grupos de trabajo con autoridades municipales, estatales y federales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y en las que se le instruya. 15. Prestar auxilio y asesoría permanente a las víctimas colaterales durante y después de la comisión del delito. 16. Las demás inherentes a sus funciones, las que le señalen en los reglamentos y las que le encomiende el Consejo Estatal. Transitorio, único. Publíquese por una sola vez en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, a 11 de diciembre del 2018, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez. ¿Sería cuánto, diputado presidente?